Esta noche vamos a hablar sobre muerte digna. Vamos a ver un pequeño informe y luego te vamos a presentar los invitados de esta noche. Lo vemos. Ley de muerte digna en la Argentina. La norma establece el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos para prolongar la vida ante una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal. La iniciativa modifica varios artículos de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente e introduce cláusulas referidas a la autonomía del paciente en cuanto al tratamiento de su enfermedad y la continuidad o cancelación de los procedimientos médicos. A partir de ayer, 24 de mayo, ya rige en todo el país la Ley de Muerte Digna. Para hablar de este tema hoy nos visita el doctor Carlos Farías. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y nuestros columnistas y amigos Jorge Blato y Adrián Vitales. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, esta noche vamos a hablar de muerte digna. Doctor. Sí, qué lindo que llegamos a esa ley, ¿no? Que se determinó después de tanto tiempo de duda, ¿no es cierto? Nosotros los médicos siempre teníamos esa mentalidad de ayudar al paciente hasta el último momento, que es la mentalidad que tienen también los familiares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya teniendo una ley que te ampare, ¿no es cierto?, que te dé una idea de bien lo que se debe hacer, me parece muy positivo, muy importante, muy lindo. Yo siempre, como te digo, pongo que el paciente diga lo que él quiere, lo que más nosotros viendo la patología que tiene, si es una patología terminal, ¿no es cierto?, una patología que ya científicamente sabemos que no tiene una vuelta atrás, sumado a la edad del paciente, a ciertas situaciones, ¿no es cierto? Yo creo que es muy positivo que el paciente pueda determinar, o si es que tuviera lúcido, o el familiar más cercano que lo conoce bien, o que conversaron, y le puedan dar una ayuda médica, decirle, mire doctor, no gastemos más, no estamos sufriendo, hay un problema económico de por medio, en fin. Yo creo que es mucha ayuda para el médico también. Y para ¿Le ha tocado a usted vivir algún caso así? No puntualmente con mi persona, pero sí, digamos, con colegas, amigos, escuchando, viendo, compartiendo salas, ¿no es cierto? Son temas muy feos, porque la medicina es paliativa en esos casos, o sea, tratamos de que tenga un mejor pasar, pero no que lo vamos a curar, y a lo mejor la persona está sufriendo mucho dolor, no se encuentra bien, está produciendo un gran desgaste económico en la familia, en fin, yo creo que es una ley muy positiva, estoy de acuerdo con ella. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta ley? Sí, yo estoy de acuerdo, inclusive tenía ya una posición personal tomada al respecto antes de la ley. Yo entendía, y en casos que veía, en los casos, sobre todo en los casos que se hacen públicos a través de los medios de difusión, que hemos tenido varios casos aquí en la Argentina que han sido inclusive muy difundidos, y donde, bueno, se mantiene la vida del paciente a través de medios mecánicos, y a veces los familiares, bueno, no tenían la posibilidad de determinar para que esto dejara de funcionar, y así bueno, salir adelante de una situación que se vuelve insostenible a veces para la familia, para los mismos médicos, como lo decía el doctor, y hasta para la sociedad, porque la sociedad también empieza a tomar estas situaciones como que uno se vuelve parte del problema, ¿no? Y uno mismo entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Y el caso más reciente de esta niña, Camila, fue la madre la que impulsó. La madre ha sido la impulsora, sin duda, esta mujer ha bregado de manera muy importante para que se llevara esto a determinarlo con una ley, con un fundamento, ¿no? Así que ya te digo, ante esto yo creo que se ha dado un paso importante. Este gobierno está dando pasos importantes, a veces promoviendo ciertas leyes que vienen, bueno, de alguna manera pasando hacia adelante, por decirlo de alguna forma, y no se les da un marco regulatorio. Así que me parece que es esto muy importante, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con los valores humanos, eso
Ese, bueno, las leyes, toda la... Claro, fíjate vos que yo veía algunos comentarios en el día de hoy que todas las religiones, las más importantes, se han pronunciado a favor de esto. Yo pensaba en algún momento que en algunos casos habría algún tipo de oposición ante esta reglamentación, porque vos sabés bien que cada religión ve estos aspectos de manera diferente. Sin embargo, ha habido prácticamente una coincidencia, quizás unas desavenencias en cuestiones menores, pero en el fondo de la cuestión las religiones dieron el visto bueno a esta ley. Así que creo que bueno, estamos todos un poco de acuerdo con que se haya reglamentado y finalmente ya se haya puesto en práctica, ¿no? En el caso de las religiones, Adrián, ¿qué opinas? A mí me llamó la atención que todos estuvieran de acuerdo, ¿no? Los políticos y las religiones. Y me preguntaba que quizás la muerte es un tema que todos siempre buscamos esquivarle, ¿no? Es como que la muerte viene siempre a interrumpir un proceso histórico en las personas, en los proyectos, en los pueblos, y cuando se muere alguien quedamos como desamparados, ¿no? Creo que el debate fue interesante, nada más que fue medio rápido, quizás porque se le tiene miedo a la muerte, del concepto de la muerte, ¿no? La muerte es el último acto de la vida, la muerte no es lo opuesto a la vida, la muerte no es un dualismo de la vida, la muerte es vida, es el último acto que uno realiza. Y quizás es el acto que nos llena de interrogantes porque se hace una sola vez en la historia, ¿no? Así como se nace una sola vez, se muere una sola vez, ¿no? Creo que, bueno, ese debate me parece que fue importante. Creo que, como decía Jorge, se están debatiendo cosas importantes en el país. Bueno, la ley de matrimonio igualitario, la ley de muerte digna. Y la pregunta que me hacía es, discutimos sobre morir con dignidad, que en realidad es morir sin sufrimiento, porque en realidad el debate es ese, la dignidad en el sufrimiento, no la dignidad de la calidad de vida, porque si uno se pone a mirar para atrás, defendemos una muerte digna sin sufrimiento, pero no nos fijamos en que llevemos una vida sin sufrimiento, ¿no? Y que de hecho en muchos casos no se da, ¿no? Tenemos inseguridad que nos hace sufrir y no nos deja vivir con dignidad. Tenemos una mala por ahí distribución de la riqueza en algunos estados, ¿no? Políticas que por ahí se nos complican en la distribución para que todos podamos tener una equidad y un buen pasar. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿no? Discutimos la muerte digna y no discutimos por ahí cómo tener una calidad de vida digna en la cual todos podamos ser parte de una sociedad en la que tengamos un lugar, ¿no? Para poder desarrollarnos y así sí darle dignidad a la vida. Mira, los griegos pensaban siempre y decían que uno tenía que dedicarse a aprender a morir, ¿no? Fíjate la concepción griega, ¿no? La muerte como parte de la vida. Ellos nacían y la vida era el aprendizaje para poder morir, porque le daban valor, un valor muy grande al último acto de la vida. No querían morir accidentalmente, no le daban valor a la vida, y el valor a la muerte, perdón, lo daba la vida. Y hay un filósofo que es Sabater, un filósofo español, que una vez lo escuchaba, que decía: todo lo que hacemos, lo hacemos para no morir. Bebemos para no morirnos de sed, nos alimentamos para no morirnos de hambre, nos abrigamos para no morirnos de frío, nos desabrigamos para no morirnos de calor. O sea, todo lo hacemos porque existe la muerte. La muerte le da sentido a la historia y a la vida. Si la muerte no existiera, si fuésemos siempre eternos, quizás andaríamos muy descuidados y haraposos, ¿no? Pero la muerte es la que moviliza a la vida, entonces no es un acto más. Pero tampoco la vida hay que subestimarla porque uno va viviendo, ¿no? Hoy como y bueno, mañana no sé, y bueno, es relativo. Pero digo, la muerte es un acto, uno solo, ¿no? Bueno, la vida también es el nacimiento, pero también hay que cuidarle y darle dignidad. Y ese cuidado siempre que es colectivo, es democrático y creo que se da a través de los debates, ¿no? El caso muy conocido, ¿no? Como el de Gustavo Cerati, ¿no? Sí. A la familia la vez pasada le escuché decirle a la madre, sobre todo el que no estaba de acuerdo con esta actitud, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ella sostiene que Gustavo se va a recuperar. Claestá en su derecho, ¿no es cierto? Porque justamente la ley creo que contempla. Claro, no es obligatorio. No es obligatorio que, claro. En el caso de Gustavo Cerati, bueno, todos quisiéramos, porque es un hombre que a través de su accionar como artista, como persona, se ha ganado el respeto y el cariño de la gente, el cariño de todos nosotros. Así que uno quisiera que él tenga la posibilidad de volver a vivir. Y entonces entendemos también la posición de la madre, que tiene la esperanza de que ese hijo... pero bueno, la ley también la ampara en ese sentido, claro. Seguro. Sí,
Tuvo un problema. Más que, según los médicos, tiene alguna posibilidad mínima, pero la tiene. El tema es, como decíamos recién, hay diferentes realidades. No es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 80, Claro, ¿cierto? claro. Como decía acá, la vida, yo creo que una persona de 80 años ha tenido más oportunidades de tener una buena vida larga, buena o mala, pero larga. Él intentó todo, pero una persona joven todavía, de 30 años, Sí. por ahí, o 40, no es lo mismo para determinar eso, ¿no? Lo bueno de esta ley es que lo decide o el paciente, si está lúcido, o un familiar muy cercano. Entonces el médico se siente más amparado para actuar en ese caso, ¿no es cierto? No es el médico que toma la decisión, el médico tiene que tratar de que viva, que mejore, no perder las esperanzas nunca, pero cuando la familia conoce el caso, vos le explicás científicamente que no tiene posibilidades y ellos dicen, bueno, cortemos todo lo que lo mantenga en vida sin ninguna esperanza, entonces es más fácil para el médico tomar esa determinación. Ese sería el proceso entonces. Ese es el proceso. Nosotros no hacemos nada, nosotros no ponemos ninguna inyección, no sacamos ningún tubo, nada. Le decimos a la familia que lo podemos tener con el tubo 2 años viviendo, no sé, con respiración artificial, y ellos deciden, no, económicamente no podemos, estamos perdiendo esto, no hay ninguna esperanza de vida. Bueno, llegado el momento ellos te autorizan y bueno, uno deja, no es que uno coloque algo, no que deje de hacer para no mantenerlo con vida al paciente, porque no tiene ninguna posibilidad de vivir. Así que eso es la ventaja de esta ley, ¿no? Que nos ha amparado a los médicos para que nosotros no tengamos que tomar ninguna determinación si no es con autorización o del enfermo, si está lúcido, o de un familiar cercano. Doctor, en el caso de esta enfermedad de Gustavo Cerati, que tuvo un ACV, ¿tiene posibilidades de recuperarse? Depende del tipo de cuadro, ¿no? Es un ACV por una hemorragia interna dentro del cerebro, que es muy grave, y algunos que son jóvenes, que han tenido una buena vida, que han sido sanos, digamos, tienen diferente evolución de acuerdo a si una persona mayor, si tiene muchos años. Si Todo una depende del persona- caso del Una paciente. persona que no ha tenido buena vida, que si se drogaba, que no comía, que no se alimentó bien. Es decir, es muy diferente. Pero generalmente, y esos son las diferencias en la recuperación, ¿no? Si un joven, fuerte, bien alimentado, que ha sido deportista, en fin, al lado de una persona que tuvo una mala vida, tiene más posibilidades primero. Y sí, se recuperan mucho y salen, y esto en la vida hay un Dios, ¿no es cierto?, que también tiene mucho que ver. Hay gente que uno ya lo ha dado por muerto y resulta que todavía andan caminando por la calle, ¿no? O sea que nunca se pierde la esperanza en un ACV de que se pueda recuperar. Para entender un poquito, ¿qué es la ACV, doctor? El ACV viene a ser un accidente cerebrovascular. Bien. Las arterias, las venas, toda la circulación dentro del cerebro sufre un problema, ya sea por falta de oxígeno, que se llama isquemia, o porque se rompe un vasito y se produce una hemorragia interna, o por un golpe externo, el golpe es en frontal y sufre la parte occipital, se produce alguna pérdida de alguna sustancia, en estos casos generalmente sangre, y como el cráneo es inextensible, Bien. si fuera acá se hace un hematoma grande así, pero cuando se hace en el cráneo no se expande, entonces todo lo que aumenta el volumen comprime a los centros que tenemos adentro, que son múltiples, y ahí están los centros de la memoria, el centro de la visión, el centro del movimiento, por eso que el paciente queda con tantas secuelas, ¿no? Parapléjico, en fin, hemipléjico, sin facultades para desenvolverse en la vida. Eso es el accidente cerebrovascular, por eso es produce. Es entendible la actitud de la madre, ¿no? Sí. Tener la esperanza de que el hijo se recupere. Y son cuestiones, digamos, biológicas también y afectivas. Yo creo que también dentro de la ley esta, algo valorable, y que creo que son varias leyes que se van dando en este debate, es como que el Estado le va devolviendo la autonomía individual al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario, con el tema de la ley de muerte digna, es como que el Estado devuelve como más confianza y sale de esa actitud paternalista de siempre ser el que prohíbe todo, y que todos tienen que La identidad de adaptarse. género también. Identidad de Sí. género, por ejemplo, un Estado que va devolviendo, ¿no? Bien. Va devolviendo responsabilidades y me parece importante eso,
y que un Estado que tiene que dedicarse a ver cómo distribuye la riqueza para dignificar a sus ciudadanos y a su pueblo, ¿no? Me parece un proceso evolutivo interesante. Y otro detalle que recién me preguntabas, el tema de las religiones. Bien. El tema de las religiones, todas las religiones, la tienen incorporada a la muerte como un elemento más, o van hacia la muerte, ¿no? Por eso no hubo conflicto, porque la muerte es el encuentro con Dios para ellos, ¿no? Sí, por eso no hubo ningún tipo de debate ni nada. Sí. Lo que sí me parece que hubo un detalle ahí en la ley, que es el tema de la posibilidad de la hidratación, ¿no? De poder cortar la hidratación y la alimentación, me parece, ¿no? Fueron dos detalles ahí en la ley que eso queda elección también, ¿no? Sí. Y que se debatía si eso no era eutanasia o muerte digna, ¿no? Fue uno de los elementos que quedó ahí en el debate, que en la legislatura de Córdoba también, cuando se aprueba, se incorpora ese elemento que coincide con la ley nacional, pero creo que es valorable en el aspecto ese, ¿no? De devolverle al ciudadano la posibilidad de elegir sobre uno mismo, siempre y cuando uno no provoque un daño colectivo, ¿no? Exacto. Doctor, ¿y no sufre la persona? En el caso que le den... En eso, generalmente que en le esos corten, casos, por ejemplo, la hidratación. Mira, en esos casos terminales, es un caso terminal, el paciente generalmente ya está un poco inconsciente directamente, o sea, ya no sufre, no lo percibe. No sufre, sí. Y si no lo percibe. Si hubiera un dolor y calmar un dolor, eso sí, calmar un dolor es algo paliativo, algo que no va a cambiar la evolución de su vida, va a morir lo mismo. Pero bueno, yo soy partidario de que muera sin dolor, la muerte digna, como se dice, ¿no es cierto? Y bueno, nadie muere por si uno tiene un suerito con un goteo para ponerle un medicamento, no va a cambiar mucho en su vida. Lógicamente que si el paciente puede morir por deshidratación, ya es otra cosa, pero mantenerle un goteo leve para ponerle un analgésico y que no sufra, o que sufra menos, eso me parece bien. Pero la deshidratación, los grandes dolores, el problema de la distensión, en fin, todo lo que se puede producir en esos casos, no lo siente el paciente generalmente cuando está en un estado terminal ya. Para que llegue a la decisión del médico y comunicarle a los familiares, y que los familiares tomen la decisión, porque el paciente ya no... Claro, ya está en un estadio que no percibe nada. No hay conciencia, ¿no? No hay conciencia. Y si no hay conciencia, no hay dolor. Claro. Yo creo que ahora los médicos pueden tomar el diagnóstico realista, ¿no? De decirle al familiar, esto es lo que sucede, ¿no? Y de pronto el médico puede llegar a decir, bueno, no sé, es una situación difícil, ¿no? Claro, aconsejar, es una situación difícil en los familiares, ¿no? Claro, hay casos, ¿no es cierto?, por el nivel cultural de cada uno, ¿no es cierto?, gente que no sabe qué hacer porque no entiende qué es el ley, no entiende esto, no sabe realmente. Si el médico tiene la función de explicarles bien y de asesorarlos. El doctor, pero ¿cómo lo voy a dejar morir? Se va a morir lo mismo, es decir, hay que explicarle, hacerlo entender muy bien cómo puede llegar a ser la evolución de ese paciente. Entonces, es una ayuda muy importante que el médico tiene que darle a los familiares. Bueno, muchas gracias por venir, ¿sí? Bueno, No, al contrario. Muchas gracias, muy amable. Gracias, por haberme doctor, invitado. Muchas gracias. Adrián, Jorge. Gracias, Alejandro. No te muevas de ahí, nosotros seguimos con más Café Entre Amigos.